Capital social mexicano, mito o realidad. La democracia. Esa palabra que todos hemos escuchado, pero quizás muy pocos han experimentado. Esa idea de que sea el pueblo que se gobierna a sí mismo, determinando una agenda incluyente y plural que permita la representación de un gran número de intereses para forjar consensos. Y así existe una convivencia social pacífica que facilite el desarrollo de todo el potencial de los ciudadanos. Pero, ¿cómo lograr esto? Uno de los elementos más importantes es el capital social, aquello que Ana Galindo define como la capacidad o liderazgo específico de un grupo o conglomerado social para aprovechar los valores y recursos favorables al desarrollo. Este cuenta con un componente estructural o redes que facilitan las relaciones fundamentadas en la asociatividad, solidaridad y conciencia cívica. Esto quiere decir que una sociedad en la que las personas se organizan para trabajar por un beneficio común, donde se comprometen con una causa y exigen, es más propensa a tener democracia. A través del capital social, los ciudadanos tienen la posibilidad de involucrarse en los asuntos públicos, presionar para lograr objetivos y contribuir a la construcción de una mejor sociedad. Es fácil pensar en cómo el capital social funciona dentro de una sociedad democrática. No suena tan complicado, ¿cierto? Pero, ¿cómo el capital social puede regular al poder político cuando no hay democracia? Pensemos en el caso de un país legalmente democrático, donde la población tiene la oportunidad de acudir a las urnas periódicamente para elegir a sus representantes y gobernantes, pero que en la práctica cotidiana tenga una naturaleza autoritaria que limita la capacidad de los ciudadanos a incidir en el ejercicio del poder público, concentrando la capacidad de decisión en muy pocas personas, generando un aspecto de mando vertical entre gobierno y sociedad, es decir, que sea autoritario. Thomas Hobbes diría que en este caso la sociedad debe, a pesar de la represión del poder autoritario, apoyar al líder, a quien él llamó Leviatán. Esta figura surge como resultado de un contrato social en el que las personas renuncian a su poder individual a cambio de protección, siempre y cuando la protección esté asegurada. No existe una razón para que las personas se rebelen. Pensemos en el caso mexicano. Oficialmente, el país no se encuentra en situación de guerra. Sin embargo, podemos ver día a día cómo nuestra seguridad y libertad no están garantizadas. Un ejemplo claro es lo sucedido en Ayotzinapa, en donde la desaparición de 43 estudiantes demostró la capacidad represiva que en ocasiones el gobierno puede llegar a desarrollar en contra de la población civil. México es un país que se define a sí mismo como democrático, pero en la práctica aún no cuenta con los canales necesarios para el desarrollo pleno del capital social ciudadano. Esto lo podemos ver en el caso de la iniciativa ciudadana Ley 3 de 3, en donde el país es lo suficientemente democrático como para permitir la presentación de iniciativas de ley ciudadanas, pero no lo verdaderamente democrático como para que éstas se discutan y se aprueben oficialmente por el Congreso de la Unión. Pero no podemos quedarnos en la comodidad de la queja. Es aquí en donde el capital social positivo, del que habla Sergio Guayo, puede y debe surgir para regular el uso del poder en la esfera pública nacional. En una situación tan poco democrática, el ciudadano debe aprovechar los mecanismos existentes para incidir en el proceso de toma de decisiones. Para esto se tiene que buscar la apertura de más espacios académicos, donde sea el conocimiento el factor que empodere a comunidades enteras y así el ciudadano se haga consciente desde pequeño de los derechos y obligaciones que debe gozar y desempeñar. Generar y aprovechar plenamente oportunidades académicas hará posible la transformación del Estado. Por otro lado, los ciudadanos deben buscar la apertura de los medios de comunicación, para que estos cumplan con su razón de ser, el tender puentes entre sociedad civil y gobierno. Entre más canales para expresar la diversidad de opiniones existentes, se podrá construir un sistema más pluralista e incluyente. El que todos los sectores tengan la posibilidad de gozar de una plena libertad de expresión hará que los retos políticos, económicos y sociales sean cada vez más entendidos y atendidos. Finalmente, se debe apostar por la conformación de organizaciones de la sociedad civil para buscar brindar soluciones a problemáticas de la vida pública nacional. Si la población se une para resolver los problemas que lo aquejan, el poder político y económico empezará a ser repartido. Asimismo, la ciudadanía debe apelar a la conformación de instituciones públicas que defiendan los derechos humanos y así se convierten en agentes empoderados para lograr el reparto y el buen uso del poder.
Aunque a veces parezca imposible, el capital social sí juega un papel fundamental en las sociedades no democráticas. Se trata de aprovechar los canales existentes para que el ciudadano se vea más involucrado en las decisiones del Estado e ir construyendo poco a poco una sociedad más democrática. I'm awesome.